Shalom a todos. 24 de marzo del 2024. Vamos por la segunda edición de noticias. Esta noche se detectaron unos 50 lanzamientos desde territorio libanés hacia territorio israelí. 4 de los cohetes fueron interceptados y el resto cayó en zona abierta. El portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel dijo que en un rápido cierre de círculo, los aviones atacaron las lanzadoras, desde los cuales se detectaron algunos de los lanzamientos hacia territorio israelí. Esta noche aviones de combate atacaron un taller que contenían armas de Hezbollah en el área de Baalbek. Por la tarde, una fuerza de la unidad 869 de la Fuerza de Defensa de Israel identificó a un terrorista que entró en un edificio militar de Hezbollah en la aldea de Kilá, en el sur del Líbano. Aviones de combate de la Fuerza Aérea atacaron el edificio. En Nakura y Aita al-Shahab, aviones de combate atacaron edificios militares de la organización terrorista. Un puesto de observación de la organización fue atacado en Al-Ayyam. Durante el Shabbat se detectaron varios lanzamientos desde territorio libanés hacia la zona del Monte Dov, Margaliot y Shumra. Y al mediodía se recibió información sobre restos de aeronaves en 2 lugares de la zona, de Kfar Blum, y por suerte no hubo víctimas. Israel ha estipulado que en la primera etapa del acuerdo de Además, informó que Israel se niega a poner fin a la guerra y devolver a todos los desplazados sin condiciones. Los funcionarios de la delegación israelí dijeron que Hamás estaba perdiendo el tiempo y por eso se decidió que los miembros del alto rango de la delegación israelí vuelvan a Israel. Según el informe, Israel permitiría un retorno limitado de 2.000 gazatíes a la zona norte de la Franja de Gaza cada día. Retorno que comenzaría solo 2 semanas después del inicio del alto el fuego. El jefe del Mossad, Dadi Barnea, rechazó la propuesta de Hamás de liberar a 30 terroristas por cada mujer soldado y propuso en cambio la liberación de 5 terroristas por cada mujer soldado. En Israel estableció que el requisito que se podía optar por expulsar a los terroristas importantes de los territorios controlados por los palestinos. También se informó que en el marco de los contactos en Israel exigieron la devolución de los cuerpos de Hadar Gordin y Oron Shaul, capturados en la operación de Tzuk Eitan. A cambio de la liberación de Gordin y Shaul, Israel ofrece la liberación de los terroristas que fueron liberados en el acuerdo de Shalit y arrestados nuevamente. Evidentemente, estos terroristas que fueron liberados en el acuerdo de Shalit y fueron arrestados nuevamente, si son liberados nuevamente serán arrestados. Todo esto, vuelvo a repetir, es perder el tiempo y perder el tiempo, que en esto Hamás es especialista. Durante la operación, las Fuerzas de Defensa de Israel arrestaron a otros 2 altos funcionarios de Hamás en el hospital Shifa de la ciudad de Gaza. Según el informe de Kan News, los altos funcionarios son Hashem Sarsur, presidente del distrito Gaza Oriental del Comité de Emergencia de Hamás, y Diaf Tetar, un miembro de alto rango del Comité de Emergencia del distrito de Gaza Sur. El papel de los comités de emergencia es servir como rama de Hamás para coordinar la actividad organizativa y activar la conexión entre los terroristas de Hamás sobre el terreno en los distintos distritos. El comandante del Comando Sur, Yaron Finkelman, realizó el sábado
una evaluación de la situación en el hospital Shifa. Esta es una operación importante, dijo. Flaqueado por el jefe del ejército, el general de división Aaron Haliva, el comandante de la división 62, el general de brigada Itzik Cohen y el comandante del escuadrón de la flota Shrosh, el coronel A. Hasta ahora la operación es audaz, astuta y extremadamente impresionante, afirmó Finkelman. Atacamos a cientos de terroristas, arrestamos a cientos de terroristas y trajimos grandes recursos operativos de inteligencia. Continuamos esta operación. El liderazgo de los comandantes es excelente y solo terminaremos cuando el último de los terroristas esté en nuestras manos o muerto. Tengo un gran respeto por las fuerzas y los comandantes. Sigan adelante, no se detengan ni un momento. Es evidente que todos estos detenidos van a dar información o están dando información importante de inteligencia. El portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel permitió que se publicara que el general de división David Garfinkel, un combatiente del Duvdevan, fue asesinado ayer por disparos de francotiradores durante el intercambio de disparos con el terrorista cerca del cruce de Oresheshou en la región de Binyamina. Eli dejó atrás a padres, Omer y Shirley, y 7 hermanos: Jonathan, Adi, Naaman, Hillel, Abigail, Benia y Shira. Se graduó de la escuela secundaria Eitan y de la escuela Gonim y fue un querido instructor en los Scouts de Satria. Además, en el incidente, un oficial y un combatiente del batallón RAM resultaron gravemente heridos y otros 5 combatientes sufrieron heridas leves y moderadas. El hospital Bellinson anunció esta tarde que el estado de los 3 heridos por el ataque en Binyamina es estable y no hay peligro por sus vidas, gracias a Dios. Un herido aún se encuentra en estado moderado. Los otros 2 se encuentran en estado leve. El portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel también afirmó que en una batalla en el norte de la Franja de Gaza, un oficial de combate de reserva que se desempeñaba como investigador de campo en la unidad 504 resultó gravemente herido ayer. Shirley, la madre del mayor general, le rindió homenaje con gran dolor. Era un líder fuerte, siempre confié en él, donde quiera que supiera lo que hacía. Tenía una bondad especial. Tantos amigos, todos sus hermanos, todos lo adoraban. El terrorista de Binyamina, Mahat Mansur, de 32 años, sirvió anteriormente en la Guardia Presidencial Palestina y dimitió en el 2013. Cumplió condena en prisión y está afiliado a Al-Fatah. O sea que podemos ver que no solo Hamas hace atentados, sino que también Al-Fatah volvió a sus andadas de los atentados terroristas. Esta noche la Fuerza de Defensa de Israel registraron la casa en la aldea de Ipsia. El jefe del Consejo de Binyamin, Israel Gantz, expresó su profundo pesar por la caída de Aili. Todo Binyamin participa en el profundo dolor de la caída de David de Garfinkel, el luchador Duvdevan, que junto con sus amigos atacó al terrorista en Orsheshet, en la intersección Orsheshet el viernes. Vimos a los soldados de Duvdevan que fueron atacados y vimos a Aili cargando valientemente contra el terrorista, que estaba fortificado y escondido en el área. Aili, 21 años, residente del Moshav Satria, se graduó en la escuela preparatoria Nopi Perat
Esperemos que Dios restaure su sangre. El Consejo de Binyamin, todo el reciente Binyamin, especialmente los asentamientos del bloque Dolev Talmonim, saludan al héroe y abrazan a la familia Garfinkel, que de ahora en adelante también es nuestra familia. Cambiando el orden de las cosas. Una mujer de 40 años fue asesinada hoy a la mañana a tiros en un apartamento en Ashdod. Las fuerzas policiales comenzaron a buscar al sospechoso del tiroteo, cuando, según testigos presenciales, vestía un uniforme de la Fuerza de Defensa de Israel. Además, otras dos personas resultaron heridas en el tiroteo. El estado de una de ellas se definió como grave, la del otro herido es leve. La policía estima que los antecedentes del incidente son criminales, aunque la policía no conoce a ninguna de las víctimas. En el hospital Asuta de Ashdod dijeron que, tras el tiroteo en Ashdod, 13 heridos fueron evacuados al hospital público de Asuta. Una se encuentra en estado leve, la otra en estado grave y, lamentablemente, la tercera herida llegó sin signos de vida, a pesar del esfuerzo de los equipos en el campo y de los médicos del hospital, tuvieron que declararla muerta. El paramédico de Mada, Dan Ben Ishai, dijo: cuando llegamos al lugar vimos a la mujer inconsciente, sin pulso y sin respiración, con heridas penetrantes en el cuerpo. Inmediatamente comenzamos a realizar el RCP mientras evacuamos al hospital. Un hombre de 38 años y una mujer de 20 yacían cerca mientras estaban conscientes y sufrían heridas penetrantes en el cuerpo. Le dimos tratamiento médico que incluye vendaje y medicamentos y los evacuamos a cuidados intensivos del Maguen David Adom a los hospitales. Los primeros detalles de la investigación del atentado en Binyamin del viernes pasado reveló que el terrorista preparó la zona durante horas, lo que permitió estar preparado para una prolongada batalla contra las fuerzas de seguridad. Según el anuncio de hoy a la mañana, en las ondas de la Fuerza de Defensa de Israel, parece que el terrorista salió de su casa poco después de la medianoche y disparó el primer tiro a las 5:15 de la mañana, lo que indica que el terrorista preparó la zona durante muchas horas. Construyeron puentes de tiro y colocaron rocas que lo protegieron en una etapa posterior. Una investigación preliminar realizada por sus familiares en el Shin Bet también muestra que no le dijo a nadie con antelación su intención de llevar a cabo el ataque. Además, resultó que el terrorista también llegó con un artefacto explosivo de fabricación propia que probablemente tenía la intención de lanzar, lo cual no tuvo tiempo de hacer. El terrorista, que estaba equipado con decenas de balas para el arma de francotirador que empuñaba, también llevaba un chaleco de alta calidad que le proporcionaba protección adicional. Durante el intento de asesinato, 3 drones suicidas exploraron sobre el terrorista y no lo alcanzaron directamente. La Fuerza de Defensa de Israel estiman que los drones hirieron al terrorista, pero no de una manera que le impidieron seguir luchando contra las fuerzas. En cuanto a los tiempos de llegada de las fuerzas y la cuestión de si fue posible eliminar al terrorista primero, parece que el helicóptero de combate llegó a los 40 minutos de haber sido llamado al lugar y cumplió con su tiempo de espera, lo que provocó que la operación se prolongara. Fue, entre otras cosas, la larga planificación de una operación selectiva que intentaba eliminar al terrorista. El disparo mortal que alcanzó al fallecido David Garfinkel, un combatiente Duvdevan, se realizó a solo 20 metros del terrorista. Las fuerzas de defensa de Israel y el Shin Bet continúan los combates selectivos en la zona del hospital Shifa. El equipo de combate de la Brigada 401 y de la flota Shloshesrei, bajo el mando de la División 162, están luchando en la zona, evitando dañar a civiles, pacientes, equipos médicos y médicos. Los combatientes arrestaron a unas 480 personas que fueron verificadas como terroristas
asociados con la organización terrorista Hamas y la Yihad Islámica. Asimismo, las fuerzas localizaron armamento e infraestructura terrorista en la zona del hospital. En el norte y centro de la Franja de Gaza, aviones de combate de la Fuerza Aérea en los últimos días atacaron unos 65 objetivos como ayuda a las fuerzas de maniobras. Entre los objetivos, un túnel de ataque, edificios militares con terroristas armados en su interior y otra infraestructura militar. En la zona de Beit Hanun, un avión atacó una estructura militar que suponía una amenaza para las fuerzas que operaban en la zona. En otro orden de cosas, un niño de 3 años murió en un accidente automovilístico hoy, el domingo, después de ser atropellado por un automóvil en el Consejo Regional de eh, cerca de Shemdot Mahola. El paramédico del Maguen David Adot, Mohamed Shannan, dijo que cuando llegamos al lugar vimos al niño inconsciente, sin pulso y sin respiración y sufriendo daños multisistemáticos. Le hicimos pruebas médicas, pero su lesión era crítica y tuvimos que declararlo muerto. Esta mañana una mujer de 30 años murió en un accidente en el cruce de Guintón en la ruta 40. En la documentación se le ve comenzando a conducir con un semáforo en verde cuando un camión golpea su vehículo. La conductora falleció en el lugar. El camionero resultó levemente herido y otra persona resultó levemente herido. Esta noche, cerca de medianoche, un peatón de 22 años ha fallecido en un accidente con una motocicleta cerca de Rehoboth, en el cruce de la carretera 42 y 411. Eh, bueno, en otro orden de cosas, un niño de 9 años del norte llegó con sus padres a la sala de emergencias del centro médico EMEC después de decir que se había tragado imanes. Gracias a una colonoscopía exitosa se retiraron todos los imanes sin dañar los intestinos. El paciente vino a nosotros en buenas condiciones y dijo que se había tragado pequeños imanes que formaban parte de un juego, explicó el doctor Samet Tator, médico jefe de la unidad de gastroenterología y nutrición infantil y juvenil del hospital. En urgencias, se tomó una imagen en la que se observaban todos los imanes de la zona del intestino delgado más allá del estómago, por lo que no se realizó una gastroenteroscopía para recuperar los cuerpos extraños. En una primera etapa decidimos hospitalizarlo para observación en el Departamento de Cirugía Pediátrica para permitir que los imanes salgan del sistema digestivo por sí solos. Los imanes avanzaron en el sistema digestivo, pero se atascaron en la conexión entre el intestino, el gatillo del intestino grueso. En coordinación con los cirujanos pediátricos y en su presencia se decidió realizar una operación de colonoscopía bajo anestesia total en el Instituto de Gastro, en la que se introdujo un tubo delgado y flexible, con una cámara en su extremo a través del hasta los intestinos. Se puede localizar los imanes y sacarlos. Dice el médico, realicé la operación junto con Ilanit Lassimi, enfermera responsable de la unidad de gastropediatría. El paciente se recuperó rápidamente y fue dado de alta sintiéndose bien, sin vómitos ni dolor abdominales. Los imanes no son un juego, subraya el doctor Samé. Somos testigos de muchas ingestiones de cuerpos extraños entre los niños. Tragar imanes es muy peligroso debido al daño que pueden causar. Los imanes, también llamados imanes de tierra, tienen una enorme atracción y una tendencia a pegarse entre sí, creando así agujeros y necrosis en los intestinos. Los agujeros pueden causar infecciones en el estómago, obstrucción intestinal, daños en los tejidos, daños en los órganos internos y más. La división judía del Shin Bet pidió al activista de protesta Ophir Guttelson, que vive en California,
que tenga cuidado al publicar informes sobre el desfile del primer ministro y su familia, por temor a dañar a Yair Netanyahu, como se publicó hoy domingo en el periódico Haaretz. Según la publicación, Gottesson recibió una llamada telefónica de un número desconocido la semana pasada y al no contestar la llamada recibió un mensaje de WhatsApp de una persona que se identificó como masculino de la división judía del Shin Bet. Durante la correspondencia, Gabri envió un mensaje de voz en el que se identificaba como miembro del Shin Bet y afirmó los nombres y número de identificación de varios miembros de la familia de Gottesson. Tras el mensaje de voz, Gottesson aceptó hablar con Gabri, a quien le pidió que tuviera mucho cuidado al publicar detalles sobre los miembros de la familia Netanyahu, porque según él, estamos en un momento delicado. El Shin Bet respondió al informe y dijo que el Servicio de Seguridad General tiene una responsabilidad de seguridad hacia los miembros de la familia del primer ministro, en virtud de la decisión de un comité de ministros. Publicar la ubicación de personas seguras puede exponer a estas personas a elementos terroristas y la Fuerza de Defensa de Israel, y todo esto en un momento en el que Shin Bet detecta un aumento en las amenazas contra judíos e israelíes fuera de Israel. Continuando con esto, y cuando esto sea necesario para cumplir con sus deberes y responsabilidades de acuerdo con la ley, el Shin Bet lo considera apropiado que en los casos en que sea necesario explicar las posibles consecuencias de exponer lugares de este tipo en vista de las amenazas crecientes a las cuestiones de seguridad en el extranjero, para evitar dudas, los eventos de protesta o provocación, incluso contra una personalidad segura. Es una, es una manera de comunicarse del servicio secreto. Los combatientes del equipo de combate de la Brigada Séptimas y los combatientes de entrenamiento de la Brigada Kfir, en una secuencia de operaciones de la Brigada en el norte de Khan Yunis, en la zona de Al-Qarará, localizaron varias infraestructuras terroristas y armadas de Hamas, eliminaron a los terroristas a corta distancia con fuego de tanques y neutralizaron las amenazas cerca de la valla. Un helicóptero de combate atacó y destruyó con ayuda de inteligencia un almacén de armas y la infraestructura subterránea que se encontraba evidentemente debajo. Los combatientes blindados localizaron bombas de racimo, granadas, misiles y bombas de morteros en una residencia escondida en bolsas de la UNRWA. Nuevamente la UNRWA entra en escena. La operación de la brigada comenzó con un avión de ataque de la Fuerza Aérea. Los aviones atacaron varios objetivos y eliminaron a los terroristas que se escondían en apartamentos y cerca de las fuerzas. La última noticia del día de hoy es la siguiente. Los combatientes de la Fuerza de Defensa de Israel y el Shin Bet lanzaron una operación hoy a la noche, dirigida por la División 98 en el barrio de Al-Amal, al oeste del Khan Yunis, para continuar desmantelando la infraestructura terrorista y eliminando a los terroristas en el área. La operación comenzó con un vuelo de ataque en el que aviones de combate de la Fuerza Aérea destruyeron unos 40 objetivos terroristas. Entre los objetivos atacados se encontraban edificios militares, túneles subterráneos y otras infraestructuras terroristas. En una coordinación combinada, los combatientes de la Brigada Comando Givati y la Brigada Séptima están coronando la zona y continúan eliminando terroristas en encuentros de corto alcance. Al mismo tiempo, las fuerzas de defensa de Israel y el Shin Bet continúan los combates selectivos en la zona del hospital Shifa. Los combatientes arrestaron, como dije anteriormente, a 480 personas que fueron verificadas como terroristas asociados con la organización terrorista Hamas y la Jihad Islámica. Asimismo, se han localizado armamento e
estructura terrorista dentro mismo del hospital. Bueno, esto es todo por hoy y nos seguimos viendo si